Tras una jornada de multitudinarias manifestaciones antigubernamentales, los colombianos continúan en pie de lucha con nuevos cacerolazos y más protestas en las que se registraron disturbios y el gobierno decretó el toque de queda en la capital del país desde las 21 horas local. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció haber detenido a 100 personas que serían líderes de las protestas que estallaron una semana atrás como reacción a la decisión del gobierno de aumentar el precio de la gasolina y tras el apagón de Internet que afectó al país, Estados Unidos impuso sanciones a un ministro. Y ya se acerca la final de la Copa de Clubes más importante de Sudamérica y es que mañana River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil se enfrentarán en el último encuentro de la Copa Libertadores y los peruanos anfitriones del partido buscan aprovechar la oportunidad para fortalecer la economía del país. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago Aristides y comenzamos esta emisión en Colombia. Y es que con nuevas protestas y también con cacerolazos, el país continúa convulsionado. Y en la capital, en Bogotá, decretaron el toque de queda a partir de las 21 horas local. Con menos presencia en las calles, a diferencia de las manifestaciones de ayer, en las que participaron cientos de miles de personas en distintos puntos del país, continúan las protestas y se registraron varios disturbios. Recordemos que la jornada de ayer en la que los colombianos salieron a las calles para hacer escuchar sus demandas que incluyen el rechazo a un paquete de medidas que buscaría implementar el gobierno de Iván Duque, la condena a los asesinatos de líderes sociales y el cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otras, dejó 3 muertos y decenas de detenidos, según cifras del propio Ministerio de Defensa. He decidido fortalecer la presencia de la fuerza pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos. Los que incitan al odio y a la destrucción no representan a los colombianos que han expresado su voz, ni mucho menos a las mayorías silenciosas de nuestra nación. Y para analizar este escenario social y también político de Colombia, vamos a comunicarnos ahora mismo con Andrés Mejía. Él es analista político. Andrés Mejía, muchísimas gracias por esta comunicación con France 24. Preguntarle en primer lugar, ¿por qué cree usted que los colombianos llegaron a este punto de descontento social? Santiago, buenas noches. Es un proceso largo y es un gran cambio cultural en Colombia. Colombia era un país que no protestaba. Probablemente había desde antes muchas razones para protestar, pero por otras razones, tal vez por nuestro conflicto armado, el temor a la revolución, etcétera, el país no protestaba y por razón del vacío que se siente en este momento en el gobierno y en la política, creo que se produjo esta reacción espontánea de protesta. Y en este sentido, ¿puede ser que este sea el comienzo de un fuerte movimiento social similar a los que hemos visto en otros países de la región, como por ejemplo en Chile, que continúe creciendo y presionando aún más al gobierno de Duque? Creo que va a continuar, no sé si crecerá, pero sin duda va a continuar. El presidente Duque habló por televisión hace unos minutos, anunció el inicio de un proceso de diálogo nacional. Yo estimo que la mayoría de los líderes de la protesta lo van a considerar insuficiente, tal vez se le dé una oportunidad, pero en todo caso no creo que esto se detenga hoy, en este momento. ¿Cómo evalúa entonces usted estas reacciones del presidente Iván Duque, que como usted recién decía, decretó el toque de queda en la capital de Colombia, en Bogotá? El toque de queda se hace necesario en la capital por la situación de inseguridad que hay en este momento en varios sectores de la capital. Hay saqueos, hay desórdenes, hay delincuencia, hay robos y probablemente por esa razón eso sea necesario y tal vez eso ayude a contener un poco a la situación y tranquilizar a la ciudadanía. El siguiente paso es dar señales claras de que la crisis política, que es el fondo de todo el asunto, va a tener algún camino de solución. No basta con controlar la situación de orden público. Andrés Mejía, muchísimas gracias por esta comunicación con France 24. Avanzamos con más noticias de América Latina y es que el gobierno interino de Bolivia denunció formalmente por los delitos de terrorismo y sedición al expresidente Evo Morales. La denuncia contra el exmandatario asilado en México se sustenta en pruebas como un video en el que supuestamente Morales conspira contra el gobierno interino de Yanine Áñez al ordenar cortes de carreteras y las penas de terrorismo en Bolivia van de los 15 a los 20 años
años de prisión y la de sedición está penada con 1 a 3 años de cárcel. Y en otro episodio de la crisis que atraviesa el país sudamericano, hoy fue detenido el vicepresidente del partido Movimiento al Socialismo. Vamos a ampliar la información con Mary Vaca, corresponsal de France 24 en Bolivia. Buenas noches, Mary. Contanos en primer lugar qué implicancias y qué consecuencias tiene esta denuncia formal que realizó el gobierno interino de Bolivia para Evo Morales. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Lo que sucede con la decisión de la presidenta transitoria Yanine Áñez de enjuiciar al expresidente Evo Morales es que aumenta la presión sobre el Movimiento al Socialismo, que es el partido del expresidente. De hecho, en estos momentos se está realizando una reunión crucial entre altos dirigentes del MAS, del partido del expresidente Evo Morales, y también ministros de Yanine Áñez, donde se están tratando las garantías que está exigiendo el MAS para sus altos dirigentes. Esto quiere decir que la situación jurídica del expresidente Evo Morales está siendo abordada en esa reunión, pues el MAS quiere dar paso a las elecciones en Bolivia y también el cese de las movilizaciones a cambio de las garantías para sus dirigentes, y probablemente también entre estas garantías estén las del expresidente Evo Morales. Por el momento no se ha hablado de la posibilidad de pedir que el expresidente vuelva a Bolivia para responder a la justicia, pero el fiscal general ha señalado que está haciendo gestiones para viajar hacia México y poder interrogarlo allá en el exilio. Por otro lado, también el gobierno ha dicho que está avanzando con las negociaciones con el partido del expresidente para que se pueda convocar en las próximas horas a las elecciones generales, que es lo que la mayoría de los bolivianos está esperando. Mary, hacías referencia a estas negociaciones que llevan adelante el gobierno interino de Yanine Áñez y dirigentes del Movimiento al Socialismo, el partido MAS. Y una de las noticias del día también tiene que ver con que renunció el vicepresidente del Movimiento al Socialismo. ¿Por qué sucedió y esto y qué repercusiones hubo? Sí, evidentemente en las últimas horas ha sido detenido el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, y él está acusado de uso indebido de bienes porque se estaba transportando en una vagoneta sin placas del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, esta detención reviste importancia, uno, por la persona que ha sido detenida, es decir, el segundo al mando del partido de Evo Morales, y por otro lado, por el contenido que existía en esa vagoneta. Se dice, según las autoridades, que había material electoral. Y hay que recordar que una de las principales acusaciones del gobierno de Yanine Áñez en contra del ex gobierno de Evo Morales es por fraude electoral. No es el único caso de detención. Durante esa jornada también ha sido arrestado en Sucre el gobernador Esteban Urquizu, acusado de abandonar el cargo. Y también existen algunas acusaciones, por ejemplo, en contra de la exministra de Culturas, Vilma Alanoca. Mary Vaca, muchísimas gracias por este completísimo reporte desde Bolivia. Y en otras noticias, a más de un mes del inicio de las protestas que sacuden al país, los chilenos volvieron a salir a las calles para continuar presionando al gobierno de Sebastián Piñera para que avance en una serie de reformas estructurales en el sistema político y económico del país. La movilización de este viernes llega precisamente un día después de que Amnistía Internacional presentara un documento en el que afirma que el gobierno chileno sostuvo una política de castigo contra los manifestantes y pidió además el cese urgente de la represión. Este informe fue rechazado por el ministro de Defensa chileno, quien afirmó que las acusaciones que realiza el organismo son totalmente falsas y acusa a la organización de no tener suficientes pruebas. Continuamos ahora con noticias que llegan de Medio Oriente y vamos a Irán, donde la Guardia Revolucionaria, estamos hablando del cuerpo de élite del ejército, anunció este viernes haber detenido a 100 personas que serían líderes de las protestas que estallaron hace una semana a raíz de la decisión del gobierno de aumentar el precio de la gasolina. Mientras tanto, Estados Unidos impuso sanciones a un ministro por los cortes en Internet que aislaron a la nación del resto del mundo. Veamos el informe de Tristan Ustianovsky. En la capital iraní todavía se constatan los daños que dejaron los disturbios de los días pasados. La chispa que prendió el descontento fue el aumento del precio de la gasolina, una medida ineludible para un Estado que tiene sus finanzas agobiadas por las sanciones estadounidenses. Para el presidente Rouhani, no cabe duda de que este movimiento espontáneo fue el fruto del actuar de algún enemigo de Irán, una postura que comparten vecinos de este barrio.
No eran personas del común. Seguro fueron entrenados más allá de las fronteras. Se veían preparados para hacer semejantes cosas. Poco se sabe y pocas imágenes llegaron de esta crisis, ya que las autoridades bloquearon Internet, impidiendo que los manifestantes se comunicaran entre sí hacia afuera. En este régimen de ayatolás, los clérigos más radicales temen de unas herramientas digitales libres. Que reanuden el Internet nacional lo más pronto, pero al respecto de las redes sociales extranjeras, si las reabren, que no sea por completo. Ahora que vimos todas las cosas malvadas que se hicieron, pido a las autoridades de comunicación que no dejen esta vía de enseñanza de disturbios y crímenes para la gente. Estados Unidos sancionó al ministro de Comunicación por este corte. Amnistía Internacional afirma por su parte que por lo menos 106 personas perdieron la vida a raíz de la represión. Y mientras que la Guardia Revolucionaria dice haber detenido a un centenar de líderes de la protesta, el gobierno amenaza con castigos severos a los que se atrevan a marchar violentamente. Y el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado por los delitos de fraude, abuso de poder y cohecho, prometió permanecer en el cargo y luchar contra estos cargos. Con parte de la sociedad exigiendo su renuncia, el premier se prepara para ser procesado y argumenta ser víctima de un golpe de Estado. Y estos hechos se producen en medio de un particular escenario político, y es que Israel enfrenta un bloqueo luego de que el líder del partido azul y blanco, Benny Gantz, no lograra conformar un gobierno de coalición. El país podría regresar una vez más a las urnas. Vamos ahora a Perú, donde este 23 de noviembre River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores, y los peruanos ven a este partido como una valiosa oportunidad para reactivar la economía de su país, que se encuentra estancada. Y nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos trae la historia. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Estos hinchas del Flamengo de Brasil ensayan el aliento a su equipo. La gente va a invadir a Lima. Esto va a ser un espectáculo muy grande. Vamos a levantar ese título para Brasil, para Río de Janeiro. Yo te quiero de verdad. Quiero la Libertadores. En paralelo, algunos barristas del River Plate de Argentina intentan embanderar el Estadio Monumental con los colores de su club. Esto es único en mi vida. Si salimos campeones, no sé, me quedo a vivir acá. La final de la Copa Libertadores genera bastante interés en los peruanos. La Conmebol pagará $500,000 al Club Universitario de Deportes por el alquiler del Estadio Monumental. Sin duda que el ingreso económico ayuda, ¿no? Pero más es la repercusión que vamos a tener en el otro aspecto, ¿no? En lo que ya decía, la exposición de marca, del producto monumental. La visita de más de 25.000 hinchas argentinos y brasileños impactarán positivamente la economía peruana. Según la Cámara Nacional de Turismo, se esperan hasta $50 millones en los rubros hoteles, gastronomía y entretenimiento. De todas maneras hay un levantamiento en las ventas, porque no todo el tiempo es una Copa Libertadores que nos eligen a nosotros acá al Perú como sede, ¿no? La gastronomía peruana intentará campeonar en los paladares de los hinchas de River y Flamengo con deliciosa, abundante y variada comida de diversas regiones del país. Y mientras la mitad de los hinchas se irán del Perú con tristeza, todo está listo para que los fanáticos del fútbol se lleven un grato recuerdo de la Copa Libertadores en la capital peruana. Y aunque en México los mariachis tienen su propio día, que es el 21 de enero, en realidad para ellos la fecha más importante es hoy, cuando celebran a Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Conozcamos en el siguiente informe cómo estos artistas rinden homenaje a su santa patrona. Como cada 22 de noviembre, los músicos del mundo, pero en particular los tradicionales mariachis mexicanos, celebran a su santa patrona, Santa Cecilia. Y en esta ocasión van en una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Aquí con nosotros está Andrés. Andrés, ¿qué representa para ti esta fecha? Pues es muy importante, muy importante, porque estamos dándole gracias a nuestra santa patrona de todo el trabajo que nos ha dado alrededor de todo el año. Y entonces aquí le dedicamos una caminata que es alrededor de 3 horas. Nos la vamos caminando y nos vamos tocando la música, que es ella, nuestra patrona, y con mucho cariño y con mucha dedicación y con todo el corazón agradeciéndole. Y no hay más. Gracias, Andrés. Pues así es, entre cantos, cohetes,
música, folclor y sobre todo mucha fe. Los mariachis mexicanos festejan este día que cerrará con un gran concierto en la Plaza de Garibaldi, la capital mundial del mariachi. Hasta aquí las noticias, continúen en France 24.